La doble nacionalidad. Esta se presenta cuando dos estados consideran a un mismo individuo como miembro integrante de su pueblo. Es uno de los problemas más frecuentes en el ámbito del derecho internacional. Se presenta por diferentes razones de carácter técnico-jurídico, pero también por el derecho que se les reconoce a las personas de cambiar de nacionalidad. Los estados, respecto de las personas con doble nacionalidad, enfrentan una serie de problemas que trascienden al ámbito nacional, como son el obsequio de las solicitudes de extradición, la posibilidad de ejercer protección diplomática, el ejercicio efectivo de sus derechos políticos, tanto activos como pasivos, la restricción de derecho del trabajo en aras de defensa o de seguridad, la determinación del derecho aplicable a sus actos en algunos casos, entre otros. La definición de nacionalidad como la relación jurídica que se establece entre un individuo y el Estado, en virtud de pertenencia del primero al pueblo del segundo, implica necesariamente reconocer como válido el principio de la nacionalidad única. Primeramente puede afirmarse que esta situación de la doble nacionalidad es irregular, es contraria a la lógica que un individuo sea miembro del pueblo de dos o más estados, y obviamente se encontraría sujeto a dos soberanías, obligándolo a cumplir sus responsabilidades u obligaciones como nacional y como ciudadano ante dos autoridades distintas. Se dificultaría la acción de los estados para brindarle la protección debida. Su situación jurídica ante terceros y ante organismos internacionales sería indefinida. La doctrina en general considera que la nacionalidad debe ser única. En este sentido, pues se han pronunciado también los organismos internacionales a través de las declaraciones y de convenciones internacionales. La doble nacionalidad produce lo que en doctrina se denomina conflicto positivo de nacionalidades. Quienes poseen más de una nacionalidad tienen una situación especial que les permite ejercer sus derechos como nacionales en más de un estado. Entre los referidos derechos se encuentra la libertad de tránsito, residencia y trabajo, el no requerir visas, permisos o autorizaciones para ingresar o salir del país y sobre todo no estar sujeto a las restricciones que se impongan a los extranjeros para invertir, ejercitar ciertos trabajos o profesiones, para adquirir inmuebles, entre otros, a pesar de ser titulares de otra nacionalidad. En contrapartida, deben cumplir con las obligaciones que les impongan los estados, de los que sean nacionales, como es el hecho de prestar el servicio militar y tributar fiscalmente. Por otro lado, los estados que reconocen la doble nacionalidad enfrentan también una serie de problemas, como el de la determinación del derecho aplicable a los actos que realizan las personas con esta condición. Las restricciones que por seguridad y defensa deben imponer a quienes tienen una evidente vinculación con otra nación, sobre todo en cuanto al ejercicio de ciertos trabajos que se consideran estratégicos. Por la misma razón, frecuentemente establecen reglas que limitan a quienes poseen otra nacionalidad el ejercicio de algunos derechos políticos y la realización de ciertas actividades económicas y en los cargos públicos o de gobierno. Finalmente, se ven en serios problemas para resolver las solicitudes de extradición y de protección diplomática, cuando el sujeto de la misma es nacional tanto del país que la solicita como del que debe ejecutarla.
Los efectos que se dan con motivo del reconocimiento de la doble nacionalidad desde dos puntos de vista pueden ser: en el ámbito interno de los países que han decidido reconocer este fenómeno jurídico y desde el aspecto propiamente del derecho internacional. Efectos de la doble nacionalidad en el ámbito interno. Son dos los principales problemas que genera la doble nacionalidad en el ámbito interno. El primero se da en relación al derecho a realizar actividades económicas, incluyendo la libertad de trabajo y la adquisición de bienes inmuebles. El segundo se da con el ejercicio de los derechos políticos y finalmente con las obligaciones de prestar el servicio militar y el reclutamiento. En lo que respecta a las actividades económicas y libertad de trabajo, mientras que el derecho al trabajo ocasionalmente puede limitarse a los nacionales, es común que se restrinjan a los extranjeros, principalmente otorgando preferencia a los nacionales. Además, muchos países imponen restricciones a las actividades económicas en las que pueden participar los extranjeros por razones de diversa índole, principalmente de protección de la economía interna del país y de los propios nacionales o por razones de seguridad. En lo que respecta a las razones de seguridad, es común que las leyes establezcan que los pilotos de aeronaves o embarcaciones, los encargados de puertos, aeropuertos, aduanas u otros puestos de frontera, los miembros del ejército, las policías y demás cuerpos de seguridad deben estrictamente ser nacionales. Adicionalmente, aquellas actividades que son estratégicas para la economía nacional o para evitar la creación de poderes paralelos que de algún modo se confronte con el poder del Estado, como son las comunicaciones, la producción de energía atómica, electricidad o de cualquier otro tipo, la banca, correos, acuñación de monedas, entre otros, frecuentemente están rebasadas exclusivamente a los nacionales o de alguna manera se limita la participación de los extranjeros. Por estas mismas razones, muchos países restringen la adquisición de inmuebles para los extranjeros, principalmente en fronteras y costas. El problema con la doble nacionalidad consiste en determinar si quienes se encuentran en esa circunstancia deben ser tratados como nacionales o como extranjeros, respecto de las actividades sensibles ya mencionadas, sobre todo cuando evidentemente tienen una clara vinculación con otro Estado. El ejercicio de los derechos políticos generalmente implica votar, ser votado, ejercer un cargo público, entre otros, corresponde exclusivamente a los nacionales, que además tengan la calidad de ciudadanos. Por tanto, la doble nacionalidad obliga a plantearse la forma en que pueden ejercerse dichos derechos. La solución frecuente es que quienes estén en esta situación solo podrán hacer valer sus derechos políticos en el país en el que establezcan su domicilio. La ciudadanía del otro Estado no se pierde, queda suspendida y puede utilizarse solo en casos de que mude su domicilio a otro país. El desempeño de un cargo público es un problema mucho más grave. Generalmente solo pueden desempeñarlo los nacionales que no tengan otra nacionalidad. Al efecto, las constituciones de los estados regulan la renuncia a otra nacionalidad para estar en posibilidad de ejercer este derecho. El servicio militar y el reclutamiento es otro problema interno que genera la doble nacionalidad y tiene que ver con la obligación de prestar el servicio militar que generalmente imponen los países de manera obligatoria para sus nacionales. ¿Cuáles son los efectos de la doble nacionalidad en el ámbito internacional? En el ámbito internacional, los problemas que acompañan a la doble nacionalidad son al menos tres. Primero, la protección diplomática. Segundo, la solicitud de extradición. Y tercero, la obligación de tributar fiscalmente. En lo que respecta a la protección diplomática, aquí encontramos un doble sentido. Por un lado, es el derecho que tienen los nacionales de un Estado para obtener de este protección y auxilio cuando otro Estado realiza o permita que se realicen actos ilícitos en su contra. Por el otro lado, es el derecho y a la vez la obligación que tienen los estados de brindar a sus nacionales la protección y auxilio aludidos en el ámbito jurídico, militar y de seguridad, entre otros, y que se encuentra establecido en sus respectivas constituciones.
Son dos los presupuestos necesarios para el ejercicio de este derecho. En primer lugar, el requisito de la nacionalidad, por lo que solo puede solicitar la protección diplomática a aquellos nacionales del país que correspondan. Y en segundo lugar, deben primero agotarse los recursos legales que proporcione el derecho interno del país en donde se encuentre el afectado. Existe la controversia de si ese derecho le asiste a una persona con múltiple nacionalidad cuando sus derechos se han visto violados por uno de los países a los que pertenece. La anterior situación genera sin duda alguna un conflicto y hasta contradicciones, toda vez que ambos estados tienen idénticos derechos en el plano internacional. En el pasado, existía el principio implícito de que la protección diplomática solo se otorgaba a quienes tuvieran una sola nacionalidad. Ahora, la Corte Internacional de Justicia ha aceptado que ese derecho asiste a quienes tienen doble nacionalidad. Para su ejercicio se ha inclinado por el concepto de nacionalidad afectiva, es decir, se tiene el derecho a solicitar la protección diplomática exclusivamente del Estado, con el que se tenga un vínculo efectivo, principalmente porque establece su domicilio legal en ese país, o bien porque tiene ahí el principal asiento de sus negocios. De ese modo podemos concluir que en la actualidad cualquier Estado puede ejercer la protección diplomática a favor de cualquiera de sus nacionales, siempre que el afectado tenga la nacionalidad efectiva suficiente para ser oponible a otros Estados, sin importar que tenga también otra nacionalidad. En lo que respecta a la extradición, aquí tenemos otro escenario de conflicto en el derecho internacional, y se presenta cuando un país solicita la extradición de uno de sus nacionales a otro estado, del que también es nacional. En muchos países se niega la extradición cuando el sujeto de dicha solicitud es nacional del país y que debe obsequiarla. En México, exclusivamente el titular del Ejecutivo Federal puede autorizar la extradición cuando se trate de un nacional. En lo que alude a las obligaciones fiscales, esto resulta que normalmente los nacionales deben pagar impuestos en los estados de que son nacionales. Cuando tenemos una doble nacionalidad, se da la circunstancia de tener que tributar en ambos estados. El anterior conflicto puede ser resuelto de dos modos: a través de los tratados internacionales para evitar la doble tributación y mediante el reconocimiento de que los impuestos que se pagan en el país en que se generen los ingresos, o sea, impuestos sobre la renta, o bien se realizan los consumos, impuestos sobre el consumo. Toda esta información puede consultarse en las siguientes citas bibliohemerográficas.